Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Carlos Ramírez Sago, aquí en Tiempo Fuera y Rotativo Noticias. El día de hoy estamos de manteles largos, pues tenemos de invitado especial a un gran periodista que admiro mucho, con más de 34 años de trayectoria de experiencia en medios de comunicación, de los cuales 22 han sido en TV Deportiva. Ha realizado y producido infinidad de reportajes especiales, ha cubierto Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Copas Américas, etcétera, y actualmente labora desde hace ya poco más de 10 años en la cadena líder mundial en deportes ESPN. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, Odín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, hermano. Muy bien, gusto estar aquí con ustedes, con toda la audiencia, platicar un poquito en torno a todo lo que ustedes estén interesados de mi vida, de mi carrera, de la información deportiva. Muchas gracias por esa presentación. Sí, ya tenemos algunos años trabajando en esto de la comunicación deportiva y pues para mí es un placer estar contigo el día de hoy y con toda la gente que nos escucha. El gusto es mío y el placer es mío, mi querido Odín. Para comenzar con esta entrevista, quiero preguntarte, ¿quién es Odín Ciani? ¿Cómo te describes ante la gente? Bueno, mira, yo soy una persona común y corriente, llena de sueños, llena de anhelos, una persona que ha trabajado toda su vida. Desde muy joven me di cuenta que tienes que trabajar para subsistir, para vivir. Yo no tuve la fortuna de vivir en una casa con opulencia o en una casa acomodada o no nací en cuna de oro. Y eso desde muy joven me permitió darme cuenta pues que era importante hacer algo en mi vida, hacer algo de mí. Y después, bueno, pues avancé en todo lo que es académico, en los estudios, me fui preparando como todos, como debe de ser, vamos, para enfrentar una vida de retos, una vida en este país que está lleno de carencias y que está lleno de necesidades. Y después, bueno, desde niño siempre soñé con la posibilidad de trabajar en la televisión y eso se dio. Entonces, soy un hombre trabajador, un hombre emprendedor, con muchos sueños, con muchos anhelos. He tenido una vida hermosa, con sus muchos bemoles, con muchas cosas complicadas que nos han hecho gente más fuerte, que nos han ayudado a aprender, a crecer, a avanzar en el día a día. Y soy una persona como una esponjita que me gusta aprender todos los días de mi entorno, de mi vida, de mi profesión, de mi familia, de mis amigos. Eso me considero yo, hermano. Excelente. Justo ahorita que mencionaste que desde niño querías estar en los medios de comunicación, justo esto era la siguiente pregunta. ¿Cómo empieza todo? ¿De dónde viene el querer ser, en este caso, un periodista deportivo? ¿De dónde nace? Mira, el destino es muy canijo, el destino difícilmente lo puedes encontrar desde niño, pero lo que sí te puedo decir es que desde muy pequeño tenía esa inquietud, trabajar en la televisión, trabajar en los medios de comunicación. Mi tirada era la actuación, yo empecé esta carrera, esta historia en Televisa, desde muy niñito, iba a Televisa a tocar la puerta, a ver si encontraba alguna oportunidad para trabajar en televisión. Me gustaba mucho la actuación. La gente de mi generación nos tocó conocer, pues desde los inicios de José Ramón Fernández, que es en el área de deportes, que jamás me imaginé yo que iba a estar en el área de deportes. Me gustaba mucho ver Chespirito, me gustaba los programas que en aquel momento teníamos en televisión abierta y lo veía yo como un sueño. Al principio decía, pues esto es magia, ¿no? Pararte frente de una televisión, de una caja muy grande, con una pantalla, y soñaba yo estar del otro lado. Al poco tiempo me empecé a dar cuenta que sí se podía y que se podía logrando tus sueños, tocando puertas, preparándote, estudiándote, y fue lo que hice. Empecé en Televisa, empecé a hacer mis pininos en la televisión, hice muchos programas, trabajé de todo, aprendí en el tema de comunicación desde muy joven, cómo era poder estar del otro lado de la televisión y ese mundo tan grande que muchas veces no conocemos para poder lograr estar ahí. Y fui aprendiendo, porque mira, yo platico mucho con los jóvenes que estudian comunicación y muchas veces les pregunto, ¿qué te gustaría? En su gran mayoría les gustaría estar a cuadro, pero hay muchos más que trabajan detrás de cuadro, que son lo que hace precisamente que la televisión pueda verse en los hogares, pueda mantenerse la comunicación y la información. Entonces, desde ahí viene mi sueño. Ahí empecé en 1986, ya algunos años atrás,
Y después de ahí, pues se fue forjando mi camino. Increíblemente, en el 98 llego a Televisión Azteca y soy contratado por el área de entretenimiento de Televisión Azteca y empiezo a hacer programas. Marta Zabaleta, la Godzilla de los Cachunes, era productora de Disney en Azteca y era productora de un programa que se llamaba Te Caché, y en aquel momento me tocó la salida de Alan Thatcher de ese programa y me dan la oportunidad de entrar a conducir, a hacer bromas, a ser parte del programa y poquitito tiempo después, Rafa Puente, aquel gran portero de la América de Selección Nacional y el Guama, que formaba parte de los protagonistas, Rafa me presenta con José Ramón, con Faitelson, con la mesa de los protagonistas, y de ahí pues surge una armonía interesante. Jamás me imaginé estar en deportes, te lo repito muchas veces porque esa no era mi tirada de niño, y cuando vino la oportunidad de trabajar en deportes, empiezo yo en el área de comedia, en deportes. Ahí ya había un personaje inmenso de Andrés Bustamante que jamás ni quise competir ni tampoco opacar ni estar al lado de él, simplemente sumar contenido a la televisión deportiva, y empecé en un proyecto muy largo que se llamaba El Humor de Odín, donde yo hacía cosas de comedias, entre ellas bromas, personajes, doblajes. Ahí me jalé al hijo de José Ramón, a Juan Pablo Fernández, y juntos hacíamos lo que no se vio, ¿no? Usando el material del color. Hacía yo el color con Faitelson. Desde entonces viajaba yo a generar el contenido, a hacer las historias, a buscar lo que estaba alrededor de un partido de fútbol. Luego David ponía su voz, se editaba esa pieza, ese cortometraje, una pieza que creo que dejó un gran legado en la televisión mexicana, en el entretenimiento del deporte. Y bueno, pues ahí empieza mi carrera, empiezo a conocer atletas, deportistas, empiezo a meter al mundo deportivo mi estilo, mi forma de ser tan humana, tan... Yo no soy un periodista que ataca, yo no soy un periodista que golpea, a mí me gusta más aplaudir los grandes logros, las grandes historias de los personajes del deporte. Y bueno, pues desde ahí empieza mi carrera en deportes, pero como comentabas tú al inicio del programa, esta historia empieza desde muy niño. Y en 1986 doy mi primer paso para trabajar en medios de comunicación. Entonces, si tú haces la suma, llevo 36 años de mi vida trabajando en medios de comunicación, lo cual me hace ser un hombre muy orgulloso. No me equivoqué de carrera, no me equivoqué de profesión, y lo he empezado desde muy niño, y soy un hombre que sigue aprendiendo día a día la responsabilidad y la obligación de informar, de entretener, de ser parte de este gran legado de la televisión mexicana. Increíble, Odín, qué increíble todo lo que nos platicas, toda la gente que mencionaste, gente que ha marcado el periodismo en México. Ya lo mencionaste, José Ramón Fernández, Andrés Bustamante en el humor, David Faitelson, por ejemplo. Todas esas personas han marcado el periodismo deportivo. Ya lo mencionaste tú estabas haciendo el color de Faitelson, que el color de Faitelson en México es algo que trascendió muchísimo. Sí, fíjate que para mí en aquel momento, en 1998, finales del 98, cuando brinca la oportunidad y David me dice, oye, pues estás saliendo mucho a los campamentos, estás yendo mucho a hacer la comedia, ¿por qué no aprovechamos y empiezas a generar contenido para ilustrar el color? Todo ese video donde Faitelson ponía su voz, David lo hizo mucho tiempo, esto lo empezó José Manuel Nieto, un camarógrafo muy viejo de Televisión Azteca, en 1986, precisamente en el Mundial. Él le ofrece a José Ramón Fernández hacer una pieza que se llamaba Lo que no se vio en el Mundial, o lo que no se ve en el Mundial. Entonces este camarógrafo salía y grababa todo lo que estaba alrededor del Mundial de México 86, y en aquel programa de los protagonistas se presentaba, en Deporte B se presentaba esa pieza. Después Faitelson se une a Televisión Azteca y le empieza a poner voz. Entonces de ahí surge el color de Faitelson. Cuando a mí a finales del 98 me invita David, pues es como, pues no sé, como si me hubiera ganado un billete de la lotería. Sabía yo que había mucha incertidumbre, había muchos signos de interrogación, porque mi carrera iba a ser más ligada al tema de la actuación. A mí me gustaba el teatro, me gustaba más la conducción de programas, de entretenimiento, ¿no? Y cuando viene la oportunidad de entrar a deportes y Faitelson me invita, empiezo a trabajarlo, empiezo a conocer ese mundo que me encantó.
empiezo a conocer mucha gente, me empiezo a dar cuenta de la pasión del deporte, que no todo es la cancha y los 11 jugadores o las decisiones arbitrales o todo lo que enmarca el deporte dentro de la cancha. Me di cuenta que alrededor de esa cancha había muchas cosas, entre ellas la pasión de la afición, entre ellas la familia mexicana, las banderas, ese amor por el deporte. Entonces es donde empiezo a ilustrar, a grabar este tipo de contenidos para poder de alguna forma tenerlo en la pieza del color. Entonces, David siempre con su toque muy poético, periodístico, muy profundo, y pues, teníamos que buscar el complemento en el video, y lo logramos juntar, lo logramos plasmar en estas piezas de color. Empecé a meter historias con los deportistas, yo empecé a relacionarme más a fondo con cada uno de los atletas que representan el deporte. Entonces ya iba yo a casa de Cardoso, a casa de Cristante, a casa de cualquier jugador de la liga, y presentaba una faceta diferente de ese jugador, a veces sobre un caballo, a veces cocinando en la cocina, jugando con los hijos, manejando un coche, en un avión. Entonces empecé a hacer historias donde Faitelson podía darle un juego diferente al color. Ya no solamente eran los 90 minutos y lo que estaba en juego en la cancha, también era la pasión en torno al partido y la vida que ilustraba el personaje que marcaba diferencia en esa cancha. Y eso hizo que esta pieza periodística durante muchos años se volviera líder en el tema del entretenimiento. Increíble lo que mencionas y tienes mucha razón, porque creo que con el color y con las historias que tú nos mencionas que se empezaban a crear, como tú lo mencionas, se vio otra forma al fútbol. O sea, se demostró que el fútbol no solamente son los 90 minutos, como lo mencionas, las decisiones arbitrales, sino hay mucho más en el fútbol, mucho más, no solamente en el fútbol, en el deporte, que la gente no lo ve. Entonces creo que ustedes fueron en cierta parte pioneros en enseñar este tipo de cosas a la gente. Ya que mencionas que estuviste 12 años en Televisa, si no hago mal las cuentas, de 1986 a 1998, me mencionaste, de ahí comienzas a trabajar en TV Azteca de 1998 hasta el 2009, me parece, ¿es correcto? Sí, en diciembre del 2009, mira, había un tema ahí político muy complicado porque Carlos Slim quería entrar a la televisión abierta, tenía mucho tiempo de querer estar en televisión abierta, y en ese momento empezaba una crisis muy fuerte en la televisión abierta. Eh, Televisa y TV Azteca se unieron para tratar de evitar que dejara de ser esto un monopolio, o en ese momento un duopolio, porque ambas empresas eran rivales, una del señor Salinas Pliego, otra de Emilio Azcárraga, y llega un momento que por conveniencia viene una unificación entre ambas empresas, se vuelve un duopolio, para evitar que entrasen en el tema de selección nacional, Federación Mexicana de Fútbol, equipos de fútbol, derechos de televisión. Entonces, sí era un tema que le podía llegar a afectar a la televisión abierta, y entonces es ahí donde nosotros pues, prácticamente estorbamos, toda la gente que trabajábamos con José Ramón Fernández, que traíamos una línea editorial donde no teníamos pelos en la lengua y donde podíamos hablar libremente de lo que pasaba, pero eso afectaba los intereses de ambas televisoras que en su momento fueran rivales y que ahora se volvían este duopolio. Entonces empezamos a estorbar, empezamos a no ser parte de los intereses de estas grandes empresas de televisión abierta, y empezó pues, la cacería de brujas, un despido brutal de mucha gente, y entre ellos pues me toca a mí en diciembre del 2009, previo al Mundial de Sudáfrica 2010, pues yo le hago una carta al señor Salinas Pliego diciéndole, oiga, esto está mal, nosotros tenemos una gran obligación de entretener, de enseñar, de educar, de informar lo que esta pantalla emana hacia los hogares mexicanos. Pero yo no me daba cuenta que pues prácticamente lo que la televisora quería era mantener ese duopolio, y yo les decía, es que estamos haciendo televisión que no es de calidad, viene un mundial, y yo, habiendo ya cubierto varios mundiales, les decía, se tiene que generar contenido inteligente, y a ellos no les interesaba. Entonces, eso propicia mi salida de Televisión Azteca en precisamente diciembre del 2009. Entonces, yo, de verdad que en aquel momento, cuando yo ya llevaba 24 años trabajando en televisión, cubriendo mis sueños, pensé que se había acabado mi historia, porque el no estar ni con Emilio ni con Ricardo, pues te había cerrado las puertas, no conocía otro mundo en mi país, ¿no? Que desde niño yo veía en esa televisión abierta. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que uno de los medios más importantes a nivel mundial
me brinda la oportunidad de continuar mi legado y mi sueño. Y esto fue en ESPN en octubre del 2010, que empiezo a trabajar en ESPN, continuando ese legado del color, lo cual agradezco y le dio continuidad a este legado mío, a este sueño, que sigue siendo parte de mí, que sigue siendo parte de esta historia de mi vida y de mi trabajo y de mi profesión en la televisión de nuestro país. Qué increíble. Y la verdad, justo te quería preguntar esto, ya que mencionas lo de Televisa, TV Azteca, la rivalidad que había, cómo era trabajar con José Ramón Fernández, que era, o sea, un periodismo agresivo, un periodista directo, periodismo directo. ¿Cómo era esa fuerte rivalidad entre TV Azteca y Televisa? Tú que lo viviste de las dos partes, y más en el equipo con José Ramón Fernández. ¿Cómo era esa rivalidad? Mira, cuando yo estuve en Televisa, realmente no existía esa rivalidad. Televisión Azteca era Canal 13, Univisión, después, era un canal de gobierno, y Televisa pues era el gran monopolio, ¿no? Era la televisión, el canal de las estrellas. Cuando me toca trabajar ahí, la verdad que fueron mis pininos en la televisión y me tocó aprender muchísimo del entretenimiento, muchísimo de cómo llevar ese contenido a los hogares. Conocí muchos productores, conocí mucha gente que actualmente siguen en Televisa, muchos de ellos, otros han muerto, otros se han retirado, conocí muchos actores, mucha gente que conmigo empezó en la actuación, que hoy son grandes actores en Televisa, y no existía esa rivalidad. Cuando yo entro a TV Azteca y entro al área de deportes, ahí sí me encuentro con una rivalidad total, ¿no? Porque éramos los periodistas los que salíamos al campo a generar contenido, a generar información, a generar todo lo que se requiere para poder cubrir un mundial, unos Juegos Olímpicos, un evento internacional, o simplemente el fútbol mexicano. Y era el pleito de los derechos del fútbol, el pleito de la selección nacional. Entonces ahí sí lo vivimos durísimo. Enfrentamientos en campo durísimo. En aquel momento a mí me tocaba pues, con Miguel Burbich, por ejemplo, con Fernando Schwartz. Hay personajes que nunca fueron de tanto golpeteo, ¿no? Como lo fue Toño de o lo ha sido Toño de Valdés, bueno, te puedo mencionar muchas personas, pero sí me toca ese momento áspero, duro de la televisión deportiva, en donde ambas televisoras estaban buscando tener contenido diferente. Y eso me ayudó mucho a mí a aprender a generar mi propio contenido, a no copiar lo que está enfrente ni lo que tengo a un lado, sino hacer cosas diferentes que puedan marcar un legado distinto. Y entonces eso es, creo que lo que marca mi vida, esa rivalidad que había entre Azteca y Televisa en los mundiales, en los olímpicos, en los eventos deportivos, me hizo entenderlo. Entonces, no pisar las pisadas de ellos y abrir mis propias pisadas para poder mostrar diferencia en mi trabajo. Entonces, sí me toca conocer eso, que fue muy duro. Yo recuerdo en aquella clasificación de Alemania 2006 en el Estadio Azteca para el Mundial, cuando Ricardo Lavolpe califica al Mundial en ese partido, terminamos a golpes en la cancha. No tiene caso mencionar todos los personajes, pero todos los personajes conocidos terminamos a golpes, peleándome con compañeros míos de mi propio canal. André Marín se acercó a reclamarme por qué estaba yo peleándome con la gente de Televisa cuando ambos éramos de Televisión Azteca, y yo le decía, bueno, pues Flaco, estoy defendiendo los intereses de nuestro canal, Pues ¿no? Y en esos momentos es donde más fuerte se vivía la rivalidad de ambos canales, para tener diferencia, ¿no? ¿Cuál fue mi tristeza en el 2010? Que me doy cuenta que se vuelve todo lo mismo. Entonces ya no va a haber rivalidad. Nos vamos a volver partners y vamos a tener lo mismo y todo se va a negociar en una mesa. Tú vas a tener tal entrevista, tú vas a tener tanto espacio, tú tal. Yo voy a ganarte en el rating, tú vas a perder. En otro partido tú me ganas. Yo me daba cuenta de eso que pasaba en la televisión abierta de nuestro país y decía, bueno, esto ya no se volvió algo objetivo y ya no se volvió la contundencia de generar contenidos distintos. Entonces, fue ahí donde pisé callos y donde me costó mi salida de Televisión Azteca. Pero también fue ahí donde se abrió una gran brecha de mi vida estos últimos 12 años y que pude trabajar o que puedo estar trabajando en esta cadena de Disney, en ESPN, y que además, te lo decía hace un momento, estoy muy agradecido porque aquí he encontrado, híjole, un camino hermoso, una empresa hermosa que me ha dado muchas oportunidades. Los primeros años hice color con David, mucho tiempo, y después sigo esta brecha, haciendo entrevistas que las hice desde el principio, porque al principio en TV Azteca yo hacía la entrevista, pero yo estaba atrás de la cámara, y el entrevistado brillaba en la pieza de color, pero no se sabía quién lo generaba.
Yo me imagino que mucha gente pensaba que era Faitelson quien estaba generando la entrevista. Después, el tiempo, el destino, el trabajo, porque la tierra es de quien la trabaja, me abrió la oportunidad de ya poder estar yo a cuadro, de ya poder tener a un lado al entrevistado y poder preguntar lo que siempre hice de una forma muy objetiva, muy coloquial, muy humana, teniendo al personaje y mostrar una faceta diferente. Y eso es el trabajo que hasta el día de hoy, te digo, ha enmarcado este legado del cual me siento muy orgulloso de pertenecer a esto. Me acuerdo que cuando empecé a ser periodista deportivo me puse a investigar, ¿no? Cómo era el trabajo de un periodista deportivo, y esto hace muchos años, y veía que decía que era la profesión más hermosa del mundo. Pues yo decía, pues ¿por qué? Si, pues, a lo mejor sería ser piloto o ser capitán de un barco o ser un médico que salva vidas, ¿no? Y todas tienen su hermosura y todas tienen sus pros y sus contras. Pero el periodismo deportivo habla siempre de pasión, de deporte, de gusto por la gente, de viajar, de conocer, de estar presente. Entonces, pues eso me hace entender que formo parte de un gremio al cual es enmarcado a nivel mundial como la profesión más hermosa del mundo. Lo acabas de mencionar, Odín, has estado en ciertos eventos deportivos, viajes, coberturas, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, partidos nacionales, internacionales, etcétera. ¿Cómo es esa experiencia en cubrir eventos de tal magnitud? Por ejemplo, sin duda, uno como periodista lo vive de distinto que un aficionado. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo se vive cubrir un mundial, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, siendo periodista? Mira, lo que pasa es que, y lo dices bien, el aficionado es el apasionado, es el que va a vivir el evento. Entonces, lo vive de la manera en torno a la pasión, de su gusto, ¿no? De sus preferencias. Vas a un partido de fútbol y seguramente le vas a uno de los dos equipos que van a estar en la cancha y lo vas a disfrutar o lo vas a sufrir dependiendo del marcador, dependiendo lo que se vive durante el progreso de la competencia. El periodista tiene otra obligación, el periodista deja de ser fanático, el periodista tiene que generar la información, buscar esa información, aterrizar la información, ser veraz, ser oportuno, ser real, hablar de lo que realmente está pasando en torno al evento, y lo ves con una visión distinta, porque es una visión informativa. Te vuelves los ojos y los oídos de quien te va a ver o quien te va a escuchar o quien te va a leer. Entonces, el trabajo de un periodista, pues sí, es un poco más complejo que solamente ir a ver un partido. Tienes que dejar de un lado tu pasión o tu fanatismo por ese deporte y volverte mucho más objetivo, ¿no? Más informativo. Entonces, es ahí donde tu preparación, tu estudio, tu conocimiento te va enmarcando los momentos claves de cada uno de los eventos deportivos y es donde tú tienes que estar. Por eso te digo que tiene que ser oportuno y verás, decía Jacobo Saludowski, la suerte llega a las 5 de la mañana en un periodista, en aquel que se para temprano y va a pelear la nota y va a estar cerca de la información. Porque el que se levanta a las 11 de la mañana pues igual va a tener suerte, pero ya va a estar muy detrás del que se paró a las 5 de la mañana. Y esto te lo dice, la suerte sí existe, pero existe más apegada al esfuerzo y al trabajo. A mí me tocó cubrir tantos eventos y me ha tocado cubrir tantos eventos y espero que la vida me brinde la oportunidad de seguir cubriendo tantos eventos que sí te puedo decir el gran orgullo que ha sido para mí ser parte de esto. Ahora, cubrir un mundial, cubrir una olimpiada, adquieres una responsabilidad todavía mayor porque representas la información de todo un país y además tu información emana hacia el mundo, que todo el mundo puede retomar esa información, que tú puedas estar viendo algo diferente que no lo ve millones y millones de personas en sus casas, en el estadio, la misma liga, el mismo comité olímpico. Entonces, el marcar la diferencia en la información y en el contenido es lo que te hace ser diferente. Claro que, por ejemplo, el primer viaje, pues vas nervioso, no conoces, desde subirte un avión, llegar a una ciudad, otro idioma, otro tipo de alimentación, otro tipo de transportación, pero conforme va pasando el tiempo y lo vas adquiriendo y lo vas conociendo, te vas volviendo un pececito en el agua. Entonces, claro que cada país tiene sus complicaciones y cuestiones distintas, pero con esa experiencia y con esas tablas, ese bagaje que adquiriste, te va a ser más fácil poder estar. Y luego estar dentro del deporte y conoces a los atletas, estás cerca,
vas conociendo mucho más a fondo las reglas, los conceptos de ese deporte, y es donde te puedes dar cuenta de dónde hay fallas o de dónde hay grandes logros. Y estando tú cerca de esa información, más allá de ser fanático o de ser un aficionado en un estadio, te permite lograr ese círculo, ¿no? Lograr tu proyecto de periodismo, tu proyecto de entretenimiento televisivo a nivel deportivo, y entonces estás cerca y estás generando esa información, y ya se vuelve parte de ti, Carlos. O sea, ya eres tú, así eres. Entonces, mucha gente creo que lo ve fácil o lo ve bonito, como decir, híjole, este cuate viaja y está en todos los eventos. Y sí es bonito, no es fácil, no es de suerte, es de trabajo, es de esfuerzo, es de empeño, es de marcar un legado diferente, y eso ha sido parte de mi vida. He tenido grandes maestros a mis lados, pero creo que el mayor maestro de mi vida he sido yo, porque he aprendido de todos estos maestros, he buscado lo bueno y lo malo, y muchas cosas que desechas y muchas cosas que sumas a tu vida y que te hace poder lograr marcar la diferencia. Bien lo mencionaste, Odín, en tu carrera has entrevistado a cientos de deportistas profesionales, figuras públicas del mundo deportivo. Eres uno de los mejores, o me atrevo a decir, el mejor entrevistador en México. ¿Qué entrevistas, por ejemplo, son las que más te han marcado a ti? He escuchado, por ejemplo, en una entrevista tuya, bueno, en varias, has hablado un poco sobre una anécdota que tienes con Zinedine Zidane, que está un poco graciosa. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? ¿Qué entrevistas te han marcado más a ti? Mira, esa de Zinedine Zidane, que lo platicas, la platico mucho cuando me preguntan cuál ha sido tu entrevista más importante. Yo creo que esa es una de las entrevistas más importantes que he tenido en mi vida, y que se dio previo al Mundial de Alemania 2006, donde yo tuve en exclusiva a Zinedine Zidane en una entrevista uno a uno, que fue incorporada a la pieza de color del partido amistoso México-Francia, previo al Mundial de Alemania 2006. Esa entrevista pues tiene mucho valor, porque yo la busqué, aposté con Faitelson que le iba a lograr, finalmente le gané a Faitelson, pude estar de frente a Zinedine Zidane, hacer una entrevista que marcó mi vida, que es un gran logro. Yo creo como un arquitecto cuando termina un edificio, o un médico cuando salva una vida. Y digo, no lo quiero comparar, salvar una vida debe ser lo más importante en un ser humano, pero me refiero a los logros de las profesiones de cada uno de los personajes que nos preparamos para hacer. Creo que esa entrevista puede ser algo glorioso, algo importante en mi vida. Pero hice muchas entrevistas en los mundiales, hice muchas entrevistas en los olímpicos, viendo a nuestros atletas montar una medalla, del color que sea, viendo las lágrimas de haber perdido un evento deportivo para el cual te preparaste a representar a tu país. He estado tan cerca de la victoria y del fracaso, de los grandes logros de nuestro país. He estado muy cerca de Ana Gabriela Guevara, conocí desde sus inicios hasta el cierre de su carrera deportiva, vi su hambre, sus ganas de crecer, muy cerca de Julio César Chávez en toda su carrera. Eh, Era muy niño cuando él empezó su carrera como boxeador, pero cuando yo empiezo mi carrera en Televisión Azteca y en el ámbito deportivo, estuve muy ligado a Julio César Chávez, a esos grandes triunfos, a esa gran caída tan dura que tuvo en las derrotas y en las adicciones, el estar cerca de él, ayudarlo a salir de esas adicciones. Conocí a Hugo Sánchez, más allá, más cerca que el gran personaje de Europa que enmarcó el deporte mexicano en Europa. Para mí, estos dos personajes son quienes han marcado ese gran legado del deporte mexicano a nivel mundial. Julio César Chávez ganó todo, Hugo Sánchez ganó todo, y creo que van a pasar muchos años para poder volver a ver personajes de este nivel. Muchos están atrás poniendo en alto el legado del deporte mexicano, pero ninguno ha logrado trascender al nivel de estos dos. Y en mi carrera estuve muy cerca de estos dos personajes, de Fernando Valenzuela, aquel jugador de béisbol que también marcó la diferencia. Está en el tercer lugar de los tres hombres más importantes en el deporte mexicano. He estado cerca de muchos atletas, como te decía, que han logrado grandes triunfos o grandes victorias, como también fracasos durísimos. Cerca de la carrera de los últimos 30 años de todos los atletas, de todos los deportistas que han representado el deporte en México, no solo en el fútbol, sino en todas las plataformas y todos los deportes que representan este país. Sí, muy ligado al fútbol, porque es el final del día, es el negocio en México, es el deporte más visto. He Claro. conocido a todos los boxeadores que han representado a nuestro país muy cerca, pero he conocido facetas diferentes, más la cuestión humana de vida, esas lágrimas, esa tristeza de no lograrlo, o también esas lágrimas y esa alegría de haber
alzado en alto su trabajo, su esfuerzo y su país. He estado cerca de personajes que nos han dejado, aquel Chucho Benítez, gran delantero ecuatoriano, que lo vi llegar a México, lo vi irse a Qatar, y toda su carrera en México, su viaje a Inglaterra y después su muerte, y éramos grandes amigos, muy cerca de Salvador Cabañas, en aquel trágico y triste evento que vivió en la Ciudad de México, un balazo. Después fui a Paraguay, pude estar cerca de él, platicar con él, recordar qué fue lo que pasó, ver cuál fue su daño, ver esa impotencia, esa tristeza, el daño económico al cual estaba siendo objeto alrededor de su familia, de su gente, de sus amigos. O sea, híjole, de veras, créeme que poderte decir una entrevista que haya marcado mi vida, sí, hay muchas. Me metí un penal en El Salvador, hice un reportaje de los Maras Salvatruchas en aquella eliminatoria mundialista de México para Sudáfrica 2010. México enfrenta a Ecuador, perdón, a El Salvador. Me metí en un penal en El Salvador, en el penal de Quetzaltepec, a las faldas del volcán de San Salvador, donde adentro solamente hay maras salvatruchas. Metí mi cámara por encima de las autoridades. Me decían, es que no puede entrar, señor, porque le van a cortar las falanges, y con su propia cámara van a grabar y van a pedir un rescate. Cosas que parecieran de películas de Hollywood o de películas de Disney, ¿no? Y logré entrevistar a los maras salvatruchas y saber cuál era el significado de que México estuviera en su país representando a México en una eliminatoria mundialista, eliminando a El Salvador para ir a un mundial. Y entonces estás con esa área tan dura, ¿no? De delincuencia dentro de un penal, donde pues te vuelves muy endeble, pero que tu forma Claro. de ser, tu forma de entrevistar, o tu forma de que ellos lograron ver tu trabajo, y hicieron que como cuando entras a la jaula de un león, ¿no? Y el león huele tu miedo, pues te va a comer. Pero aquí yo entré a la jaula de los maras salvatruchas en El Salvador, más de 1,000 maras salvatruchas, y donde pude convivir con ellos, y ellos se dieron cuenta que yo no iba a dañar, que yo iba a sumar. Y sí, tristemente mostrar un poquito pues cuál era el legado de ellos, pero ligado al deporte. Me tiraron un penal, les tiré yo un penal, me decían, a estos personajes no vais a entrevistarlos, son muy peligrosos, y son a los que más me acerqué, y les dije, ¿no quieres que vean tu rostro en tu cara, en tu casa, que vean que estás vivo? Hablemos de la pasión del deporte, veo que están jugando ustedes en este momento un partido. Entonces, híjole, Carlos, te puedo decir 1,000 cosas, ¿no? Soraya Jiménez, sus inicios, su final, tan triste, Fernando Platas y sus clavados, Paola Espinosa. Te digo, los mexicanos que han enmarcado la gloria y los grandes fracasos del deporte, y me ha tocado estar muy cerca tanto de la información como del personaje. Qué increíble, la verdad, qué increíble, y creo que es de admirarse. Yo que sueño con ser un gran periodista deportivo, que sin duda creo lograrlo ser. De verdad te admiro, porque no cualquiera puede estar cerca de los jugadores, de los atletas mexicanos, internacionales, y de verdad es de admirarse. Nos quedan aproximadamente 5 minutos, hoy, ¿te parece? Si para finalizar esta entrevista me gustaría hacer un juego de palabras, pidiéndote que me digas lo primero que se te venga a la mente cuando te digo las siguientes 7 palabras. ¿Te late? Sí. Comencemos. Odín, ¿qué piensas cuando te digo deporte? Pasión, Periodismo. mi oficio, mi sueño, mis logros, ESPN. mi casa, un lugar que me ha permitido continuar este gran legado. Música. Híjole, mi hobby, me encanta. Soy un hombre que desde niño quise ser cantante también. Y sí, pues es mi hobby. Quien me conoce sabe que por todas las esquinas estoy cantando, que por todas las esquinas estoy componiendo. Hace poco hice una canción, se llama Una Nueva Mañana, la subí ahí en mis redes sociales. Una canción muy bonita con un mensaje de cambio a la humanidad, porque creo que estamos viviendo etapas difíciles en todos los sentidos, y esta canción la dediqué al mundo, sin tener ninguna ganancia. Mi única ganancia es que la escuche la gente, y que mueva fibras, y que tratemos de cambiar un poquito el sentir de la gente para un mejor mundo, para un mejor México. La siguiente palabra es México. México, mi país, híjole, México todo, compadrito. Yo tengo orígenes italianos, pero tuve la fortuna de nacer en este país,
de ostentar ser mexicano ante el mundo. He viajado tanto y siempre con mi bandera por encima. Estoy muy orgulloso de mi país, muy triste por todo lo que pasa, porque todos los países en el mundo tienen sus crisis y sus problemas, pero creo que México pasa por problemas tan duros que pudiesen cambiarse, que nosotros mismos, desde el entorno de la familia, desde la educación, los principios y la moral que nosotros proyectamos hacia nuestros hijos y hacia la gente que nos conoce, pudiera inyectar ese cambio a nivel mundial. Pero México para mí lo es todo, hermano. Amor. Amor, el sentimiento más hermoso que puede tener un ser humano, se engloba hacia muchas cosas. Yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo mi casa, amo a mis amigos, amo a mi familia, amo mis pérdidas y mis grandes victorias, amo mi trabajo, mi profesión. Entonces, amor creo que es el sentimiento más hermoso que existe en los seres vivos. Y por último, Odín Ciani. Pues Odín Ciani es un hombre más que está viviendo una vida que tiene un principio y seguramente tendrá un final, y que estoy aprovechando todos los días de mi vida para tratar de dejar un gran legado, empezando por mi casa, por mis hijos, por mi familia, y lo que alcanza a proyectar a la gente que ve, por ejemplo, esta entrevista, o la gente que ha seguido nuestra carrera durante tantos años, dejar un legado de ser un buen ser humano, ser lo que hablas y que sea lo mismo que lo que haces. Entonces, creo que es importante. Mi querido Odín, te agradezco demasiado por compartir de tu tiempo con nosotros en esta entrevista. Hace tiempo en una entrevista tuya escuché que dijiste, soy más de entrevistar, no tanto de dar entrevistas, entonces con más razón, qué honor tenerte aquí. Y bueno, algo que quieras decirle a la gente, un consejo a los jóvenes en este último minuto que nos queda. Sí, mira, como tú dices, sueñas con ser un gran periodista, tenlo por seguro que lo puedes lograr. Son sueños que puedes lograr a base de trabajo, de esfuerzo, de empeño, de audacia, de, como te decía lo de Jacobo Zabludowski, empezar temprano, terminar tarde, tratar de ser diferente. Pero no solamente esto pasa en el periodismo deportivo, esto también pasa en todas las profesiones, en todos los rubros. Volvámonos gente trabajadora de esfuerzo, no veamos lo que hace el de al lado, ve lo que haces tú y todo lo que haces, hazlo para sumar. Eso es lo único que yo te puedo decir. Cambiemos nuestro país, luchemos por un mejor México, por un mejor mundo, seamos mejores personas. Muchísimas gracias, Odín. Te agradezco. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti y a toda la gente que tenga la oportunidad de ver esta entrevista. Para mí es un gran placer el poder que conozcan un poquito más de un servidor. El placer es mío. Él es Odín Ciani, periodista deportivo de ESPN. Saluda con mucho gusto Carlos Ramírez Sago. Hasta luego.